En agosto monté una cartera de dividendos y hoy te voy a enseñar exactamente qué compré, cuánto he ganado y perdido, qué dividendos han entrado en la cuenta y qué he aprendido en estos meses. Y si te quedas hasta el final vamos a hacer una comparativa muy interesante. Vamos a ver qué habría pasado si en lugar de una cartera de dividendos hubiéramos invertido en indexados clásicos, como el SP500, el MSCI World o el ACWI. Porque según en qué fase estés, este tipo de estrategia puede tener mucho sentido o puede hacerte perder tiempo y dinero. ¡Vamos allá! Y vamos a empezar por el principio, qué compré y cuándo. Y esto que estás viendo aquí es el extracto real de mis operaciones entre agosto y septiembre. Y aquí no hay resultados, ni porcentajes, ni conclusiones, solo hechos, las fechas, los activos comprados, sus comisiones, pues el ticker, el nombre de los activos, y la mayoría se concentran en agosto menos una compra aislada de septiembre. Y esto es importante porque luego, cuando veamos los dividendos y resultados, entenderemos por qué unos han pagado más y otros menos. Y aquí ya se ven dos cosas claras. Por un lado, en naranja, que tendríamos ETFs en euros, y por otro lado, en amarillo, que tendríamos posiciones en dólares y que son acciones. Y una aclaración importante, en el Excel no he convertido las divisas. Las posiciones en euros están en euros y en dólares en dólares. Aunque aquí tenemos las fechas de los traspasos, por si quisiéramos realizar dicho cambio. Las acciones individuales que aparecen aquí no están para lucirse, las utilizo como un banco de pruebas, las compro por tres motivos muy claros: dividendos, momentos técnicos claros y diversificación. Y sobre todo para testear los resultados reales y comparar qué funciona y qué no. Western Union, por ejemplo, venía de unos mínimos de muchos años con un dividendo alto. Target es un aristócrata con un retroceso muy fuerte y Clipper en este caso es un rate y me posicioné pensando en esa bajada de tipos. Y nada más que luego veremos el resultado. Y con esto más o menos claro qué compré y cuándo, ahora sí que tiene sentido ver qué productos son y cómo generan sus rentas. Como habéis visto, la mayor parte de la cartera de dividendos está en ETFs y no es casualidad. Por criterio de prudencia y diversificación, el núcleo lo hago con ETFs y las acciones individuales están aquí como satélites, porque pueden ir mucho mejor y mucho peor. Y si queréis que en 2026 entremos en análisis de acciones individuales, os leo en comentarios. Así que con esto claro, vamos a ver qué ETFs he elegido, qué lógica hay detrás de cada uno y por qué todos los dividendos no funcionan igual. Y en el vídeo anterior, que lo dejo por aquí, ya vimos que una forma muy útil de empezar es apoyarse en rankings y clasificaciones. Y por ejemplo en Just ETF puedes ver rankings por sectores. En este caso concreto estaríamos en los mejores ETFs de dividendos globales. Si bajamos un poquito más, tendríamos el ranking por ese peso o esa capitalización. Veremos las tres primeras posiciones que vendría de la mano del Vanguard FTSE All World, el VanEck Morning Develop y el iShares Stocks. Y si bajamos un poquito más, podríamos ver el ranking organizado por rentabilidad que mandaría el de VanEck. Y partiendo de Just ETF, seleccioné varias opciones que encajaban con lo que estaba buscando y creé mi propio listado en Freedom24, ETFs de dividendos. Desde aquí podemos consultar información básica, pues podríamos ver el nombre, el ticker, si bajamos un poquito podemos confirmar ese ISIN y también podemos confirmar la divisa. También podemos ver algo muy importante antes de operar, que sería ese spread. Le daríamos estos 3 puntos, veríamos aquí la profundidad de mercado y nos llevaríamos una idea de los costes actuales para operar. Y ojo, que estoy grabando por la tarde, esto es un ETF que cotiza en Europa, el mercado está cerrado y vemos un poquito más de coste. Y en cambio, si cogiéramos alguna emisión que está abierto, pues se reduce. Desde aquí también podíamos consultar los dividendos, podíamos ver los últimos pagos que ha realizado, pues aquí veríamos que esta emisión hace un pago trimestral, el último que lo ha hecho reciente de 0,57%, 0,76%, y también podemos entrar directamente, veríamos la gráfica, podríamos bajar y tener un poquito más información de la rentabilidad y de los últimos pagos de dividendos, y más abajo encontraríamos el famoso kit. Y en este kit tenemos la información más importante y relevante. Por ejemplo, vemos que sigue este índice del Developed Markets y mide el rendimiento de las acciones con altos dividendos en países desarrollados de todo el mundo. Y recordar esto, aunque hablemos de dividendos, no están exentos de riesgo. Y si bajamos un poquito más, aquí lo tenemos claro en su índice de riesgo. Tendría un 4 de 7. Dividendos no significa seguridad absoluta, significa una forma distinta de asumir el riesgo. Y si queremos ir un poco más al detalle, podemos apoyarnos en Morningstar. Y aquí se ve algo muy importante, todo el detalle de la cartera. De entrada podríamos ver que no sería como el SP500 y el MSCI World, que es más Blend o Growth. Veríamos que es Value. Y si bajamos un poquito de este FTSE, pues veríamos que tendríamos más de 2.214 posiciones y que las 10 primeras posiciones no pesarían más de un 12%. En cambio, si nos vamos al VanEck, también veríamos que es Value y grandes empresas, pero si bajamos veríamos que tendría un poco menos diversificación, un total de 114 posiciones que ya pesarían un 34%. Y si seguimos con el de iShares, también veríamos que es Value y grandes empresas, y si bajamos tendría un poquito más diversificación que el VanEck, que tiene 226, y las 10 primeras posiciones acumularían un 18. Y como veis, la mayoría de estas alternativas están compuestas por grandes empresas con sesgo Value, no son ETFs de crecimiento. Y a la vez, si bajamos un poquito más en ese detalle, podemos ver que no tiene los sectores típicos, que no hay tanto peso en tecnología, hablando de este FTSE,
Si vemos la región, aquí vemos que tiene peso en Estados Unidos, pero también está más diversificado. Si seguimos con el de Bane, que es un poquito más de lo mismo. Si bajamos abajo, veremos que en este caso no tiene cero peso de tecnológicas, y vemos en regiones también que está menos ponderada Estados Unidos, en este caso más ponderada Europa, Asia desarrollada. Y en el caso de Steady Shares, un poquito más de lo mismo. Veríamos que no tiene tecnología, que tiene mucho peso en servicios financieros y que dentro de las regiones tiene menos peso en Norteamérica que lo que estamos habituados a ver. Y lo acabamos de ver, menos Estados Unidos, menos tecnología y más financieros, más consumo defensivo e industriales. Y esto encaja muy bien con el núcleo de mi cartera a largo plazo, que está más cargado de SP500 o MSCI World Technology, que es mucho más growth. Y aquí no busco crecer más, busco rentas, diversificación y comportamientos distintos. Y volviendo al listado, nos hemos dejado un protagonista, que lo podíamos ver, de JP Morgan. En este caso, si consultamos los dividendos, vemos que nos hace un pago mensual. Y este ETF utiliza una estrategia tipo Covered Call. Explicado fácil, vendes opciones para obtener dividendos sintéticos, renuncias a una parte potencial de la subida a cambio de más ingresos estables hoy. En mercados laterales suele funcionar y en mercados alcistas se queda atrás. No es ni mejor ni peor, es otra herramienta. Y aquí podríamos ver tres alternativas que estarían en Freedom 24, en este caso yo he escogido esta porque estaba diversificada en todo el mundo y estas estaban más concentradas en el Nasdaq. Esta emisión podíamos ver que los últimos 12 meses a fecha de cierre pues era un 12,1, 10,4 y está un 8%. Y perdonar que sea pesado, pero que esto no es para acumular patrimonio, es para extraer rentas. Y ya que estamos aquí, una de las cosas que me gusta de Freedom es que lo puedo ver todo desde una sola pantalla. Podría ver mi saldo disponible en dólares, en euros, y si bajamos vemos todas las posiciones juntas, ya sean acciones, ETFs o bonos. Y desde su apartado que comprar suben reseñas y ideas de inversión cada semana, así como una selección de acciones, bonos y ETFs. Y aquí dentro podemos encontrar los archiconocidos como el SP500, FTSE All World, como otras alternativas de dividendos que estamos viendo hoy. Yo os recuerdo su atractiva promoción de bienvenida, con la que puedes conseguir hasta 20 acciones valoradas de 3 hasta $800 cada una. Solo por abrir cuenta y hacer tu primera recarga desde 1000 euros ya puedes acceder a la promoción. Te dejo todos los detalles y el enlace en la descripción del vídeo. Y visto esto, ahora sí que tiene sentido ver lo importante de verdad. ¿Qué ha subido? ¿Qué ha bajado? ¿Cuánto ha pagado? ¿Y qué conclusiones saco yo? Y aquí podemos ver la foto completa. Tenemos recopilada todas estas posiciones cerradas a 16 de diciembre. Y este Excel lo he exportado y lo he obtenido directamente de la operativa de Freedom. Desde las posiciones he exportado el Excel. Desde el movimiento del dinero, que es donde sale el pago de los cupones o los dividendos, también lo he exportado. Y también exporté este extracto para ver todos los costes o comisiones. Dicho esto que vemos, ya ampliamos un poquito, pues que la inversión inicial ha sido de 7.600 euros. ¿Qué podríamos ver? Pues que la ganancia total ha sido de un 5,47. Y pensar o recordar que siempre la rentabilidad total viene de dos variables. Una cosa es la revalorización y lo otro, los dividendos. En este caso podríamos ver que la revalorización ha sido un 3,43%, podríamos ver que los pagos de dividendos realizados han sido 155,85%, que respecto a este capital inicial sería un 2%, a pesar que de agosto a diciembre ha pasado un cuatrimestre, con lo que si multiplicamos por 3 estaríamos extrapolando un 6% anual, a comprobarlo, y aquí podríamos ver, por la revalorización con el saldo más los dividendos, la rentabilidad total. Con lo que de esta rentabilidad total, casi un 63% vendría de revalorización y un 37% vendría de estos dividendos. Y ojo, que no he hecho el cambio de divisa y no tenemos en cuenta las comisiones, con lo que faltaría algún cálculo más. Y es un periodo muy corto, no extrapolable, pero suficiente para empezar a sacar aprendizajes. Y ahora sí vamos a ordenar la tabla de más a menos rentabilidad. Y fijaros qué pasa, arriba del todo aparecen acciones individuales, Western Union y Target, pero es que abajo del todo también aparece una acción, en este caso Clipper. Y esto es lo que siempre comentamos, las acciones pueden darte lo mejor y lo peor. Por eso aquí, aunque algunas hayan salido muy bien, no son el núcleo. Y entre medias vemos los ETFs, con comportamientos más estables, ni los mejores ni los peores, pero más previsibles. Y esto es importante, que la rentabilidad total no viene de una sola cosa, viene de la revalorización de un activo y de los dividendos cobrados. Y si solo miras uno de los dos, te estás perdiendo media película. Y ahora, si os parece, veamos en detalle esas posiciones. Empezaríamos por el líder, Western Union. Podemos ver que el crecimiento total más ese dividendo es un 19,33%. De la mano del dividendo, un 2,84%. Y de la mano del crecimiento, un 16,48%. Y podríais apreciar que es el segundo pago de dividendo más elevado. Continuaríamos con Target, en este caso un aristócrata del dividendo. Mucho menos de la mitad por debajo, estaría en un 7,66. Podríamos ver que la aportación del dividendo es un 1,24 y la revalorización un 6,42.
En este sentido, el dividendo más elevado ha venido de una acción individual, en este caso de una rate de Clipper, pero también podemos ver que ha venido con el mayor decrecimiento caída, con lo que tendríamos un resultado global de un menos 9,37. Y después ya en el medio de la tabla nos quedarían las otras alternativas de ETFs de dividendos. El que más ha pagado, en este caso, el Covered Call, que nos hace un pago de dividendos mensuales. Podemos ver aquí 20 euros, 13, 12, y en este caso el que menos ha pagado es el que está más diversificado, que sería el Vanguard del FTSE All World. Y ahora vamos a hacer un ejercicio que me parece muy sano. ¿Qué habría pasado si, en lugar de invertir en posiciones en estos dividendos, hubiéramos acumulado en índices globales desde las mismas fechas? Y aquí lo tendríamos, hemos añadido las mismas fechas, 3 compras, de un SP500, de un MSCI World y de un ACWI, todos de la mano de iShares. Y hemos hecho una compra simulando realmente. A esta cotización, para llegar más o menos a 1000 euros, necesitaba 2, con sus respectivas comisiones. ¿Qué ha pasado o dejado de pasar? Pues si subimos un poquito ha pasado una cosa muy interesante. Está claro que el coste inicial o la inversión inicial sería más grande, pero vamos directamente a ver el ranking. ¿Qué pasa y deja de pasar? Pues que en este track concreto podíamos ver que continuarían destacando la gran mayoría de estos fondos indexados con dividendos. Veríamos atrás estos índices de acumulación, que veríamos también que en primera posición estaría el ACWI, luego el MSCI World y luego el SP500. Le seguiría este Covered Call, que tiene unos pagos mensuales de dividendos, pero en este caso la revalorización sería el único, junto con Clipper, que estaría en negativo. Y efectivamente, en este track concreto no habrían destacado respecto a las otras alternativas. Y ojo, que esto no demuestra que los dividendos sean mejores, demuestra que el resultado depende del momento del mercado y del tipo de activo. Con unos 7.500 euros invertidos en dividendos no te vas a jubilar, pero sí que te puedes empezar a construir una renta automática, sin vender activos y sin decidir cuándo salir. Y eso, cuando ya tienes patrimonio, vale mucho. Por eso insisto tanto, no existe la mejor estrategia, existe la estrategia adecuada a tu fase. Acumulación primero, y cuando toca rescatar, herramientas como estas. Porque esto no es para todo el mundo. Cobrar dividendos sí, es muy goloso, pero lo importante no es cobrar, lo importante es saber en qué fase estás y no estropear tus resultados. Si estás empezando, lo normal es acumular, y cuando ya tienes patrimonio, empiezas a plantearte cómo gestionarás el rescate. Y este vídeo no va de jubilarse con dividendos. Los dividendos no son para hacerte rico, son para no estropearlo cuando ya tienes patrimonio. Así que esto va de ver datos reales, resultados reales y empezar a entender qué papel pueden tener. Y si queréis que sigamos atacando esa preservación, el rescate y cómo utilizar estas estrategias con cabeza, os leo en comentarios. Y si os interesa que revisemos trimestre a trimestre esta cartera, también. Si este tipo de contenido te ayuda, dale like, suscríbete si aún no lo estás y compártelo con quien creas que le pueda venir bien. Que nos vemos en el próximo.